La muerte de Herodes Agripa I fue un evento que dejó al mundo antiguo en shock y sigue asombrándonos hoy en día. Fue literalmente devorado por gusanos mientras aún estaba vivo. Este incidente, documentado tanto en la Biblia como en textos históricos de la época, ilustra las graves consecuencias de la arrogancia desmedida. Pensemos en aquellas historias de personas que nacen en medio de una gran riqueza y privilegio. Herodes Agripa fue uno de ellos. Nació en el año 3 a.C., como nieto de Herodes el Grande, el mismo rey que intentó eliminar al niño Jesús. Su linaje pertenecía a la realeza cliente de Roma, lo que significaba que gobernaban pero seguían siendo subordinados al Imperio Romano. Agripa pasó su infancia en Roma, donde recibió una educación ejemplar entre la élite romana, incluyendo al futuro emperador Claudio. Imagínalo como un niño que creció rodeado de algunas de las figuras más influyentes de su tiempo. Agripa destacó por su astucia política, un rasgo poco común entre sus contemporáneos. Poseía una habilidad única para ganarse el favor tanto de los líderes romanos como de los judíos. Una destreza rara, pero sumamente útil. Para los romanos era un aliado confiable y un funcionario hábil. Para los judíos se presentaba como un fiel seguidor de la ley de Moisés, respetando las tradiciones y costumbres. En Jerusalén, su popularidad creció rápidamente. Por primera vez en muchos años, los judíos tenían un gobernante que parecía genuinamente interesado en su identidad cultural. Participaba activamente en las festividades del templo, realizaba generosas contribuciones y cumplía estrictamente las leyes religiosas. Esto le granjeó el favor de los líderes religiosos y del pueblo en general, aumentando considerablemente su prestigio e influencia. Sin embargo, aquí yace la gran ironía de su historia. A medida que su poder crecía, también lo hacía su arrogancia. Este orgullo en ascenso preparó el camino para su trágico final. Agripa empezó a verse a sí mismo no solo como un monarca, sino casi como una deidad. ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre esto? Nos advierte, el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso. Proverbios 16:18. Su dominio sobre la vida y la muerte comenzó a nublar su juicio. Fue en este periodo cuando inició la persecución contra los seguidores de Jesús, no por fervor religioso, sino como una estrategia política. Descubrió que reprimir a los cristianos le granjeaba el favor de los sectores más influyentes y, sin dudarlo, siguió este camino. El ascenso de Agripa al control total de Judea fue rápido y sorprendente. En poco tiempo, consolidó un reino casi tan vasto como el de su abuelo, Herodes el Grande. Fortificó Jerusalén, promovió espectáculos públicos y festivales, y se aseguró un papel crucial en el Mediterráneo oriental. Es interesante ver cómo el poder puede transformar a una persona, ¿verdad? Si te gusta esta historia fascinante, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido histórico. Además, lo que pocos saben es que Agripa tenía un talento especial para forjar alianzas clave. Mantuvo estrechas relaciones tanto con los emperadores romanos como con las autoridades judías, un logro significativo en tiempos tan inestables. Sin embargo, este éxito tuvo un alto precio, que pronto se haría evidente. El poder y el éxito tienen una forma única de revelar quiénes somos realmente. En el caso de Herodes Agripa, dejaron al descubierto a un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para preservar su influencia política. Este fue el inicio de una época especialmente difícil para la iglesia primitiva en Jerusalén. Todo comenzó cuando Agripa vio una oportunidad de mejorar su posición entre los líderes judíos, atacando al creciente grupo de seguidores de Jesús. Según la Biblia, en Hechos 12:1 se menciona que en ese tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a los miembros de la iglesia.
Sus motivos no eran personales, sino completamente estratégicos. La primera víctima de la persecución fue Santiago, el hermano de Juan. Santiago no solo era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, sino también uno de los 3 que estuvieron con él durante la transfiguración. Agripa ordenó que fuera ejecutado con la espada, convirtiéndolo en el primer apóstol martirizado. Su ejecución fue recibida con alegría por quienes se oponían al cristianismo, una reacción que Agripa había previsto y buscado. Animado por la aprobación de los líderes judíos, Agripa puso su mirada aún más alto. Su siguiente objetivo fue Pedro, el líder reconocido de la comunidad cristiana en Jerusalén. Pedro fue arrestado durante la fiesta de los panes sin levadura, un momento clave en el calendario religioso judío. Estaba fuertemente custodiado por 16 soldados, divididos en 4 turnos de 4 cada uno. Sin embargo, en este momento crítico, ocurrió lo inesperado. Mientras la iglesia oraba fervientemente por la liberación de Pedro, un ángel del Señor apareció milagrosamente en su celda una noche. Las cadenas que lo sujetaban cayeron y fue sorprendentemente liberado de su encarcelamiento. Cuando Agripa se enteró de la fuga, su ira fue inmensa y ordenó la ejecución de los guardias. Este incidente revela un aspecto profundo de la intervención divina. Mientras que Dios permitió que Santiago fuera martirizado, intervino para salvar a Pedro en una liberación milagrosa. Estos hechos forman parte de los misteriosos designios divinos que pueden no ser siempre claros para nosotros, pero que obedecen a un propósito superior. Sin embargo, la persecución no terminó con este evento. Agripa intensificó sus esfuerzos contra los seguidores de Jesús en toda Jerusalén. Las familias fueron separadas, las propiedades confiscadas y muchos creyentes se vieron obligados a huir de la ciudad. No obstante, fiel al espíritu resiliente del cristianismo, esta persecución paradójicamente ayudó a expandir aún más la fe. Al dispersarse, los creyentes llevaron el mensaje del Evangelio a nuevas ciudades y regiones, cumpliendo involuntariamente la orden de Jesús de difundir el Evangelio por todo el mundo. Mientras tanto, en Jerusalén, las acciones de Agripa estaban debilitando su propia posición. A medida que su orgullo y su percepción de sí mismo como algo más que un simple mortal crecían, también lo hacía la percepción del pueblo sobre su cambio de actitud. El hombre que alguna vez fue admirado por su astucia política y diplomacia, comenzó a exigir honores divinos sin ser consciente de las consecuencias. Su creciente arrogancia lo cegaba ante el desastre inminente. Estos acontecimientos estaban preparando el terreno para un desenlace dramático, una lección sobre los peligros de la soberbia y la necesidad de la humildad ante Dios. La historia de Agripa es un recordatorio claro de los riesgos de oponerse a la voluntad de Dios. Como dice Hechos 5:39, si esto viene de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Esta advertencia estaba a punto de cumplirse dramáticamente en la vida de Agripa, ilustrando el precio fatal de sus acciones. Los acontecimientos en Cesarea marcarían un momento crucial en la vida de Herodes Agripa I. En lo que parecía ser un día común, decidió organizar un gran evento público, en medio de crecientes tensiones entre él y las ciudades de Tiro y Sidón. Estas ciudades dependían en gran medida de los territorios de Agripa para su suministro de alimentos. En una maniobra estratégica, Agripa había cortado relaciones con ellas, probablemente debido a una disputa motivada por su ego o su deseo de control, aunque la Biblia no detalla los motivos exactos. En su desesperación, los representantes de Tiro y Sidón acudieron a Blasto, el copero y asistente de confianza del rey, con la esperanza de que pudiera conseguirles una audiencia con Agripa.
Sus ciudades estaban en una situación crítica, sin acceso a los suministros esenciales, y buscaban reconciliarse. Aprovechando la oportunidad para demostrar su poder, Agripa organizó una entrada espectacular durante el segundo día de las celebraciones. Para la ocasión, vistió su atuendo real más extravagante. Relatos históricos, incluidos los de Josefo, describen que llevaba una túnica hecha completamente de plata, la cual resplandecía intensamente bajo la luz del sol de la mañana. Cuando subió para pronunciar su discurso, ocurrió un hecho impactante. La luz del sol reflejada en sus vestiduras de plata creó un resplandor deslumbrante. La multitud estalló en vítores, exclamando: «Esta es la voz de un dios, no de un hombre». Tales alabanzas alimentaron directamente su vanidad. En ese momento crucial, Agripa enfrentó una decisión. Podía rechazar la adoración y honrar a Dios, como cualquier gobernante judío debía hacer, especialmente considerando la estricta advertencia del primer mandamiento contra la idolatría. Sin embargo, eligió lo contrario. Aceptó la adulación. Se deleitó en la ovación, disfrutándola como si realmente fuera divino. Fue entonces cuando su destino quedó sellado. Según la Biblia, un ángel del Señor lo hirió de inmediato porque no dio la gloria a Dios. El desenlace fue tan impactante que no solo quedó registrado en las Escrituras, sino también en relatos históricos seculares. Josefo, el renombrado historiador judío, ofrece un detalle espantoso. Agripa fue repentinamente afligido por un dolor abdominal tan intenso que tuvo que ser sacado del anfiteatro. Aquellos que momentos antes lo habían exaltado como un dios, ahora presenciaban su terrible sufrimiento. Lo más asombroso fue que su agonía se prolongó de manera humillante. Durante los siguientes 5 días, Agripa soportó dolores insoportables mientras los gusanos lo devoraban vivo. El hombre que se había permitido ser exaltado como una deidad sufrió una de las muertes más degradantes registradas en la historia. Este suceso en Cesarea es una advertencia severa. El mismo rey que persiguió a los cristianos y se consideró superior a todos, terminó enfrentando un destino terrible debido a su arrogancia. Como advierte el libro de Proverbios, el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso. La muerte de Herodes Agripa es una lección profunda sobre los peligros de la soberbia, marcando un punto clave en la historia donde el orgullo condujo a la caída de un gobernante poderoso. Imagina la escena. El rey, que momentos antes brillaba en su túnica plateada, ahora se retorcía en agonía. Los médicos reales, considerados los mejores de su época, estaban completamente desconcertados. Se enfrentaban a una condición que nunca habían visto antes. Parecía como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Los textos antiguos describen la dolencia de Agripa como una infestación de gusanos que consumían sus órganos internos mientras aún respiraba. El hedor era tan insoportable que resultaba difícil permanecer a su lado. Incluso sus sirvientes más leales luchaban por atenderlo y debían turnarse frecuentemente debido al olor insoportable. Este final espantoso no es único en la historia bíblica. Recuerda el destino de otros que se atrevieron a asumir un estatus divino. Consideremos al rey Nabucodonosor, quien también se elevó por encima de su posición y sufrió, viviendo como una bestia durante 7 años. Sin embargo, a diferencia de Agripa, Nabucodonosor encontró redención a través del arrepentimiento y finalmente fue restaurado. Este contraste resalta un tema fundamental: las peligrosas consecuencias del orgullo y el poder redentor de la humildad. Los médicos de la época agotaron todos los remedios conocidos, aplicaron ungüentos, utilizaron hierbas medicinales y realizaron rituales de sanación, pero nada tuvo efecto.
Parecía como si una fuerza divina quisiera demostrar que ningún poder terrenal podía cambiar aquel destino. La muerte de Agripa estaba destinada a servir como una advertencia para todos los que escucharan sobre ella. En la ciudad, el cambio en la opinión pública fue rápido y evidente. Aquellos que recientemente lo habían proclamado un dios, ahora murmuraban sobre cómo este dios estaba siendo devorado por gusanos. La ironía era innegable. Como se menciona en el Salmo 75:5, Dios es el juez. A uno humilla y a otro enaltece. Los cristianos que habían sufrido su persecución interpretaron este evento como una manifestación de la justicia divina, no como un simple acto de venganza. Este episodio transmitió una enseñanza profunda a la iglesia primitiva. Dios no necesita que los humanos defiendan su honor, porque Él es plenamente capaz de hacerlo por sí mismo. El sufrimiento de Agripa fue tan intenso que sus gritos resonaban por los pasillos del palacio, obligando incluso a sus propios hijos a mantenerse alejados. El hombre que alguna vez se presentó como una figura divina intocable ahora estaba reducido a un estado de miseria que incluso sus peores enemigos lamentaban. En sus últimos momentos, los registros históricos sugieren que Agripa llegó a comprender la magnitud de su error. Tal vez recordó las palabras del profeta Isaías: «Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo». Todo su poder, influencia y logros, de repente, parecían insignificantes. Esta cruda revelación mostró cuán rápido un solo instante de arrogancia podía cambiar el destino de una persona. No te pierdas nuestro análisis sobre la misteriosa enfermedad que acabó con el rey Herodes Agripa I. El quinto día marcó el punto más alto de su agonía. Los gusanos se habían multiplicado hasta el punto de devorar su cuerpo desde dentro. Su tormento terminó finalmente cuando su corazón dejó de latir. Herodes Agripa, primero, quien una vez fue venerado como un dios, encontró su fin en una humillación absoluta, un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Este gobernante, conocido por haber iniciado una de las persecuciones más feroces contra los cristianos, tuvo un final tan inesperado como severo. Como advierte la Escritura en Gálatas 6:7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará». La enfermedad que afectó a Herodes Agripa es conocida históricamente como la enfermedad de los gusanos. Historiadores y expertos médicos contemporáneos consideran que pudo haber sido un caso avanzado de parasitosis intestinal, quizás agravado por otras complicaciones de salud. Los síntomas, según el historiador Josefo, incluían un dolor abdominal extremo, un hedor insoportable y la espantosa presencia de gusanos. Esta condición ha reaparecido en la historia, a menudo entre líderes tiránicos o aquellos que se proclamaban dioses, lo que añade un elemento de misterio. La Biblia misma reflexiona sobre este hecho en Hechos 12:23. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos, resaltando una lección poderosa sobre la retribución divina que espera a quienes se exaltan como dioses. El trágico final de Herodes Agripa es un recordatorio impactante de los peligros del orgullo, como se menciona en Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Su historia es una de las representaciones más vívidas en el Nuevo Testamento de las graves consecuencias que puede traer la arrogancia desenfrenada. Este relato ilustra el principio bíblico de que, mientras Dios resiste a los soberbios, concede gracia a los humildes.
Mientras Agripa perseguía a la iglesia y se deleitaba en ser adorado como una deidad, Dios estaba preparando el escenario para un juicio que resonaría a través de los siglos como una severa advertencia. El caso de Agripa no es único en las Escrituras. Otro ejemplo notable es Nabucodonosor, en Daniel 4, quien también se consideró divino, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse después de vivir como una bestia durante 7 años. De manera similar, el Antiguo Testamento relata la historia del faraón en el Éxodo, quien mantuvo su orgullo hasta su propia perdición y ruina definitiva. El rey Usías, como se describe en 2 Crónicas 26, sufrió lepra por exceder sus límites al intentar desempeñar funciones sacerdotales, impulsado por su orgullo. Estas historias subrayan una verdad eterna, reiterada en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La muerte de Agripa, por lo tanto, no solo es una lección histórica, sino también una advertencia moral sobre los peligros inherentes al orgullo y la autoexaltación. Hoy en día, la historia de Herodes Agripa sigue siendo una advertencia poderosa. Aunque quizá no encontremos personas que literalmente se declaren dioses, el peligro del orgullo sigue presente, manifestándose sutilmente en las redes sociales, en el trabajo y en nuestras relaciones personales. La tentación de exaltarse a sí mismo es un desafío constante. Sin embargo, Jesús ofrece una alternativa en Mateo 23:12. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza nos insta a practicar la humildad cada día, reconociendo que todos los logros y talentos son dones de Dios. La verdadera humildad no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar su ejemplo. A pesar de ser divino, Jesús eligió caminar en humildad, asumiendo el papel de siervo, como se describe en Filipenses 2:7. La dramática caída de Herodes Agripa. Uno resalta una verdad eterna y deja un legado que resuena a lo largo de los siglos. Su historia no es solo un relato histórico, es una demostración vívida de la respuesta de Dios a la arrogancia humana, como se menciona en 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando visitamos las ruinas de Cesarea, donde ocurrieron los últimos momentos de Agripa, recordamos cómo su poderoso reinado terminó en humillación. El mismo anfiteatro donde pronunció su último discurso sigue en pie, actuando como un testigo silencioso de su caída. Hemos llegado al final de esta historia extraordinaria. Si este video ha impactado tu vida, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día. Comparte este video para que esta increíble historia llegue a más personas. Acompáñame en la próxima entrega para más relatos bíblicos edificantes. Recuerda, la vida de Herodes Agripa nos enseña que al final toda la gloria pertenece únicamente a Dios.